Hola, ¿qué tal? Ahora lo que se va a trabajar es la organización de datos cuantitativos discretos. En este tema de datos cuantitativos discretos vamos a seguir la misma lógica de cómo se trabajan las variables cualitativas, pero como ya se está trabajando con números, se agrega este concepto de frecuencias acumuladas. Si nosotros vemos el tema de frecuencias acumuladas, hay dos tipos de frecuencias acumuladas: las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué es lo que va acumulando? Va acumulando según cómo va aumentando el valor, la variable. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una tabla de frecuencias representada con la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y sus respectivas frecuencias acumuladas. Para el primer valor, que va a ser este valor 0, la frecuencia absoluta con la frecuencia absoluta acumulada vienen a ser igual, porque hasta ese valor se está acumulando solamente este primer valor 0. Pero cuando ya se habla de una frecuencia 2, esta frecuencia acumulada no solamente es este valor, sino se le tiene que sumar el valor anterior. O sea, vas acumulando. ¿Cuántas unidades elementales tienen esta característica? 0 y 1. Este F3 va a ser 0, 1 y 2. Y así. Va sumando, va acumulando los valores anteriores. Entonces, para entender mejor esto, se va a hacer un ejercicio, ¿no? Ahora, estas variables cuantitativas discretas también pueden representarse mediante un gráfico. O sea, tú puedes construir una tabla y después de esta tabla generar un gráfico. En este caso, este gráfico se llama gráfico de bastones o también llamado gráfico de varas. Este gráfico de bastones o varas lo que te da es graficar mediante una línea el valor de la frecuencia de cada uno. Ahora, ¿por qué se utiliza una línea? ¿Y por qué no se utiliza una barra, como por ejemplo en las variables cualitativas? El tema es que esto es una recta numérica con infinitos números entre cualquiera de estos dos valores, ¿no? Que era de 0 y 1, 1 y 2, hay infinitos números. Si dibujamos una tabla estaríamos considerando otros números aparte del valor entero. Entonces es por eso que la única forma en que se puede graficar el valor entero es mediante una línea, ¿no? Ok, ese es un gráfico de varas. En cuanto al ejercicio, y esto se va a ver mejor en clase, en cuanto al ejercicio, nosotros vamos a ver lo siguiente. Dice, el jefe de recursos humanos desea información de la cantidad de faltas que ha tenido los trabajadores en el mes anterior. Número de faltas. Por tal razón seleccionó al azar 30 trabajadores y registró el número de faltas. Acá yo tengo el valor de 30 trabajadores. O sea, un trabajador no tuvo falta, otro trabajador no tuvo falta, otro trabajador no tuvo faltas, otro trabajador, y así. Acá es que un trabajador tuvo una falta, acá un trabajador tuvo 2 faltas, un trabajador tuvo 3 faltas, y así. Entonces, si nosotros nos podemos contar la cantidad de trabajadores que no tuvieron faltas son 4. La cantidad de trabajadores que no tuvieron faltas, o que tuvieron una falta, es 8. Si nosotros nos ponemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos 2 hay? Hay 10. ¿Cuántos 3? Acá tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, mira, acá yo tengo la tabla tal como está. Entonces 6. ¿Y cuántos son 4? Acá yo tengo los valores. 4 son 2. Solamente son 2. Entonces, la suma de estos valores me da los 30. Ahora, 4 más 8 me da 12. 12 más 10 me da 22. ¿No? 22 más 6 me da 28. 28 más 2 da 30. Están los valores correctos.
este valor 30 tiene que coincidir con la suma de esta frecuencia. Ahora, el tema de la proporción, el tema de la proporción se saca de la siguiente manera. Simplemente es el valor 4 y se va a dividir entre el 30, pero este 30 lo voy a anclar para tener ese valor. Mira, lo anclé con F4. Entonces obtengo esto. Obtengo que 4 entre 30 es 0,1333. 8 entre 30, 26,67 y así. Obtengo los valores de cada frecuencia relativa. Es una proporción. Este valor entre 30. Este 6 es ese valor 6 entre 30. Por lo tanto, esto sería, ¿no? Hasta ahí está acumulado lo mismo, de ahí voy a seguir acumulando. El primero es este de acá arriba. Ahora luego va a ser y así. 40, no, más. Está multiplicando. Está. Y así vamos acumulando. Y el valor final nos tiene que dar 1. Entonces, esto es un gráfico, o mejor dicho, una tabla de frecuencias por una variable cuantitativa discreta. Donde el título que le va a corresponder es distribución de trabajadores según número de faltas. Entonces es así como se construye una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa discreta. Ahora, a partir de acá se pueden analizar muchas cosas. Por ejemplo, que nos digan analizar ese valor 10. Ese valor 10 significa que 10 trabajadores, ¿no?, han faltado 2 veces, ¿no? Han faltado 2 veces. ¿Qué más? Si yo digo este valor de acá, le digo la proporción de trabajadores que tienen una falta es 0,2667. Y si yo quiero hablar de este valor, por ejemplo, de 28, voy a decir lo siguiente, ¿no? Entonces digo, el número de trabajadores que tienen hasta 3 faltas es igual a 28. Y si yo quiero interpretar este valor, también digo lo siguiente. Acá digo la proporción de
trabajadores que tienen hasta 2 faltas es igual a 0,733. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se interpreta, ¿no? Los valores para una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa discreta. Pues para resumir, en una variable cuantitativa discreta se trabaja con lo mismo que una cualitativa en cuanto a la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Lo único que va a aumentar son las frecuencias acumuladas. Para las interpretaciones de cada tipo de frecuencia, recordar que estas son conteos y que el HI son proporciones. O sea, otra cosa que no se debe olvidar es que todos los elementos que debe tener una tabla de frecuencia, ¿no? Es distribución de trabajadores, o sea, el título, y también la fuente, ¿no? La fuente. En este caso, el problema no lo dice, ¿no? Bueno, dice el jefe de recursos humanos. Entonces, bueno, vamos a poner, así como está en el ejemplo del gráfico, oficina de recursos humanos, ¿no? Fuente, oficina de recursos humanos. Mejor lo escribo correcto, de recursos humanos. Y esa es la fuente, ¿no? Acá lo que se ha trabajado es en interpretaciones de estos valores. Ese valor es un F3, F minúscula 3. Ese valor es un H minúscula 2. Este es un F mayúscula 4 porque está en la posición 4 y este es un H mayúscula 3.